Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y como les adelantábamos antes de la pausa, nos acompaña aquí en el estudio para nuestra primera entrevista de esta mañana Antonia Orellana, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. Bienvenida, Antonia. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Bueno, tenemos hartos temas que hablar, pero partamos con la noticia de ayer anunciada por el gobierno en relación a la Sala Cuna Universal. Y este proyecto que revive de alguna manera a partir de las indicaciones que está presentando el gobierno, que ha hecho modificaciones fundamentalmente por el lado del financiamiento. Primero partamos con el impulso y la decisión política de avanzar con esta iniciativa que está dando el gobierno. Bueno, las indicaciones que se han presentado mantienen uno de los pilares a los que habíamos llegado a acuerdos bien gruesos durante el gobierno del presidente Boric. Se mantiene la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. A mí me parece que eso es una buena noticia, porque si miramos el proyecto anterior del presidente Piñera, la corresponsabilidad no era algo a priori. Es decir, los hombres participaban como personas que tienen el derecho a la cuna solo en la medida que la madre no podía. Y creemos que, en particular yo, que para poder avanzar en igualdad de género, la corresponsabilidad entre padres y madres tiene que ser el desde. ¿Cierto? Entonces, eso es una buena noticia. Ahora, respecto al financiamiento, yo creo que se está cargando el 0,35 que se propone a el seguro de cesantía. Claro, se optó por ese camino de financiamiento. Se optó por ese camino. Ahí yo diría dos opiniones. Una es política. Yo soy una persona de izquierda y por lo tanto considero que los empleadores tienen que ser parte de la seguridad social y por lo tanto acá se los está dejando de ser una obligación del empleador, como lo ha sido desde 1917. Pero va a seguir financiándose, o sea, se descuenta... Es un neteo para el empleador. Es un neteo, exactamente, pero sigue saliendo lo que decía el ministro Rao ayer en entrevista aquí en Agenda Económica, es que seguía siendo de cargo del empleador. No es así, porque el seguro de cesantía tiene componente tripartito. Sí. Tiene cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, tiene aporte público y tiene también aporte del empleador. Entonces, entran los trabajadores y trabajadoras a financiar su propio derecho a sala cuna. ¿Ya? Eso es algo que, digamos, es una posibilidad que nosotros contemplamos en un mucho menor grado. Tal como lo dijo el ministro Mario Marcel, nosotros presentamos una indicación que contenía un 0,1% de compensación. Esto en acuerdo de que hay que impedir que esto se transformara en un nuevo costo al empleador en un momento que el mercado laboral no está precisamente dinámico, ¿ya? Pero un 0,1 es distinto a un 0,35, ya que el total del costo se vaya solo a ese instrumento. Ahora, creo que acá hay un punto que está faltando y si me permite, yo creo que el que es hoy oficialismo, no veo al senador García Ruminot aceptando que presentáramos una indicación sin un informe actuarial de sustentabilidad del seguro de cesantía como se está haciendo en el informe financiero. Por ley, la ley que crea el seguro de desempleo establece que cada vez que se modifica debe presentarse ese informe actuarial, debe ser público. Para saber si es que es sostenible o no. Para saber si esto no afecta el esquema de beneficios. Sí. Eso no viene en el informe financiero del proyecto y me parece a mí que no es solo una obligación legal, sino que es también algo que la y los parlamentarios debieran exigir para poder debatir con responsabilidad sobre esta opción de financiamiento. En el fondo, para que no se afecte el funcionamiento del seguro de cesantía, ¿cierto? Así es, porque bueno, hay una disposición que establece que si hay un momento, un vaivén económico, el Estado va a suplir lo que falte. Exacto, porque ahí tiene una garantía estatal el funcionamiento de este fondo. Pero bueno, lo ideal sería no tener que activarla, ¿cierto? Y en ese sentido es importante también transparentar si hay o no una afectación a los esquemas de beneficio y de solidaridad del seguro de cesantía. Ahora, y hay un tercer componente que no se mantiene tampoco. Y este yo creo que es preocupante y que el Ejecutivo también debe responder. Esto está en la Comisión de Educación y por lo tanto es el lugar pertinente para hacer esa pregunta. Se incorpora el copago en la educación de nuevo. Nuestro país debatió por muchos años
eliminar el copago en la educación escolar. Ahora se está reponiendo para la educación inicial. Y ojo, esto desde la perspectiva que más importa, desde la perspectiva de las familias. Si yo soy una mujer que en este momento estoy con derecho a sala cuna, en este momento la empresa tiene la obligación, si trabajo en una más de 20 trabajadores, por supuesto, sí, claro, de pagar el jardín que yo elijo. ¿Ya? Y en el caso de que eso no se logre o el niño o niña tenga salud incompatible, pero en la práctica lo que se da es que si no hay un jardín cerca, se busca una alternativa para poder pagarlo. Con la nueva ley, la diferencia, o sea, con esta propuesta, la diferencia entre el fondo de sala cuna y el jardín que elige la familia, lo paga el trabajador o trabajadora. Y hoy día eso está a cargo de la empresa. De la empresa. Ahora, eso, independiente de que yo considero que es una mala idea, porque en nuestro país discutió latamente los efectos del copago, pero también hay que demostrar si esto no va a causar un aumento artificial de los costos de la sala cuna. Antonia, ahora, ahí hay puntos del proyecto, pero me gustaría ir profundizando en alguno de ellos, porque finalmente lo que trabó la aprobación de esta iniciativa en el gobierno anterior, en parte por los cuestionamientos que había de la entonces oposición, de los días oficialismo, tenían que ver con el financiamiento, ¿cierto? Y acá lo que el gobierno está planteando, y me gustaría que abordáramos primero este punto, es que con este financiamiento no aumentan los costos laborales. Parece ser ese el criterio que guió finalmente el diseño de estas indicaciones, que no aumentara el costo para las empresas, dado las otras políticas también que se han ido implementando. ¿Qué les parece que ese sea el primer criterio orientador? Yo creo que en el caso de las pymes y las MIPYMES efectivamente no aumenta, porque actualmente las pymes y MIPYMES no tienen obligación de sala cuna, porque tienen menos de 20 trabajadoras, ¿cierto? Pero en el caso de la gran empresa, que es la gran beneficiada de estas indicaciones, al igual que de la mega reforma, no es que no aumente, es que se les elimina el costo de sala cuna. Por las obligaciones que tienen. Porque ellos ya la tienen y ahora se les está neteando. Eso no es no aumentar el costo de la empresa, es quitarle un costo que tienen las empresas desde 1917. Ahora, puede llegarse a un acuerdo al respecto, pero yo creo que la gran pregunta es, ¿quiere efectivamente el Ejecutivo llegar a un acuerdo? Porque si la forma de tramitación va a ser la misma que de la megareforma, los llamados a diálogo a la oposición son bien vacíos. Ahora, entonces, con el proyecto que está actualmente, ¿no ocurre el mismo efecto? ¿Que se le genera un beneficio a las empresas si ellas ya estaban pagando la sala cuna por tener más de 20 trabajadoras o mujeres dentro de su dotación? No, porque solamente compensaban un 0,1. Acá se está nesteando el costo a través del uso del seguro de cesantía, donde no solo las empresas son aportantes. Ahora, pensando en las pymes fundamentalmente, este es un objetivo bien importante, el que no aumenten los costos efectivamente. Y entendiendo la cantidad de empleo que generan, es bien relevante el hecho de que no aumenten los costos. Por supuesto, y precisamente fue por eso que en el gobierno anterior nos abrimos a compensar también con un 0,1 del seguro de cesantía. Ahora, yo insisto, hay que mostrar cuáles son los datos y cálculos actuariales que muestran cómo esto se afecta o no al seguro de cesantía. ¿Pasar de 0,1 a 0,35 es relevante en ese sentido? Yo diría que sí. Y también hay otro punto relevante, que es que por más del 70% en nuestro país la sala cuna es provista por BTF Integra Junji. Y acá no solo no están consideradas. ¿Cómo no están consideradas? Actualmente el artículo 203 del Código del Trabajo excluye a la sala cuna pública de la posibilidad de cumplimiento del derecho. Una propuesta que habíamos hecho era incorporarlo. ¿Por qué? Porque los datos administrativos, es decir, si cruzamos los datos de quien cotiza, porque tiene trabajo estable, de quien matricula en la sala cuna pública y de dónde están los niños, lo que tenemos es que hay alrededor de 20.000 hijos de trabajadoras con Código del Trabajo sin derecho a sala cuna que están ya en jardines BTF Integra y Junji. ¿Los van a cambiar porque cambia la ley? Muy probablemente no, porque son jardines que tienen opción de medio mayor, medio menor, etcétera, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se excluye al sistema que es el mayoritario hoy en día? Se excluye en el sentido de que no le llega el financiamiento. Y se lo excluye de la posibilidad de cumplimiento, siendo que es donde ya están esos niños. Y ahí se ve una vocación por lo privado que está súper bien,
pero que es poco coincidente con los datos. Lo que defiende el gobierno es la libertad de elección, es lo que plantean en la... Bueno, pero los datos muestran que actualmente, bajo las condiciones actuales, la oferta mayoritaria es BTF Integri Junji. Y en segundo lugar, una pregunta que yo creo que debe responderse en la Comisión de Educación es, si no se está contemplando a BTF Integri Junji, ¿qué se está pensando hacer respecto al medio menor? Que es el nivel que viene después de los 2 años. Claro. Porque si los papás están pagando el copago o están con un beneficio de Sala Cuna, y esto es algo que ya pasa, digo, medio menor siempre ha sido una dificultad cuando pasan los 2 años. ¿Cómo se planifica evitar un cuello de botella, un colapso del sistema de medio menor en BTF Integri Junji, que es donde, de acuerdo a los datos, optan las familias cuando no tienen acceso a financiamiento y también optan a priori porque es el actor que está más presente a nivel territorial? Claro. ¿Por qué? Porque además, al mismo tiempo que se tramita esto, se les está desfinanciando a través de los recortes. Actualmente, hoy, en los jardines infantiles y Sala Cuna, las educadoras no están pudiendo tener reemplazo en caso de enfermedad, porque hay una orden de la Dirección de Presupuestos que impide tener reemplazo. Entonces, ¿cómo esto afecta en conjunto? Yo creo que son respuestas que se tienen que responder responsablemente, porque no puede ser que esto se haga a costo ni del seguro de cesantía, ni a costa de la calidad de la educación inicial, que tiene muchas cosas por mejorar en nuestro país, BTF Integri Junji, pero es un orgullo para el resto de la región y para otros países incluso de mayor ingreso respecto a calidad. Estamos en CNN Chile Radio con Antonia Orellana, exministra de la Mujer. Antonia, si es que no se financia de esta manera, el mecanismo para hacerlo sería con financiamiento fundamentalmente estatal, ¿cierto? Desde ese punto de vista, el ministro Rau... ¿Por qué? No, digo, como buscando alternativas para poder financiar esto, o es por los empleadores, pero eso significa un costo, un aumento de costos laborales, o bien por la vía de que el Estado financie de alguna manera este mecanismo. Y lo que plantea el ministro Rau en la conversación ayer es que las cuentas públicas finalmente, que es un argumento que hemos escuchado reiteradamente, no permiten que el financiamiento provenga fundamentalmente desde el Estado. Y por eso se termina buscando esta fórmula en la idea de no cargar la mano a los empleadores, tampoco que el Estado incurra en ese gasto. Bueno, se encuentra entonces esta carguémosela a los trabajadores. Es que el ministro dice que lo pagan los empleadores finalmente. No, el seguro de cesantía tiene un componente tripartito. Sí, pero lo que plantea el gobierno es que de ese 0,35%, no hay nuevo cargo, no hay nuevo impuesto al trabajo, se evita un alza de las costos laborales. No son un impuesto al trabajo, son seguridad social. Y la compensación se distribuirá entre 2 componentes, dice, una reducción en la tasa de cotización de cargo del empleador destinado a las cuentas individuales de seguro de cesantía y una reducción en la tasa de cotización al fondo de cesantía solidario también. Ambos de cargo al empleador, dice el gobierno. ¿No son de total cargo del empleador? Es que ellos plantean que de los 2 mecanismos de financiamiento del seguro, hay uno que aporta el trabajador y otro el empleador. El que se va a netear tiene que ver con el del empleador. Claro, pero ¿eso qué afecta? ¿Eso a qué pozo va? Eso va a ir destinado al fondo de financiación para financiar la Sala Cuna. Eso que se está sacando, sí. ¿A dónde iría si no se saca? O al fondo solidario, una parte del fondo solidario y otra a la cuenta individual. ¿Y la cuenta individual de quién es? De cada uno de los trabajadores. El Fondo Solidario de Cesantía. De acuerdo, pero... Ya, entonces, son recursos que se van a descontar. Yo, digamos, es algo que hay que contemplar y tienen que mostrarse los cálculos. Pero quiero que estemos conscientes de que esto no es algo que pasa en el aire. Estos son recursos que se descuentan de lo que se recibe por el seguro de cesantía cuando se pierde el trabajo. Ya, está bien. Eso es lo que se saca. En términos del beneficio que se recibe... En términos contrato. Hay que mirar el contrafactual. Pero el mismo beneficiario, los beneficiarios van a ser los trabajadores. O sea, se saca de un fondo que beneficia a los trabajadores... Los beneficiarios ya son los trabajadores. Lo que pasa es que actualmente es una obligación del empleador. Eso es lo que se está quitando. Está bien, pero el problema es que al ser de cargo del trabajador hoy día... Perdón, del empleador hoy día, eso está significando una barrera de acceso al mercado laboral para las mujeres también. O sea, eso al final igual está generando una consecuencia negativa en el mercado laboral femenino. Por supuesto, y por eso hay que evaluar. Lo que quiero decir es que, en el fondo, el financiamiento, estos 100 pesos, por ponerlo en términos sencillos, que antes iban al fondo para financiar el seguro de cesantía, ahora van a ir a un fondo para financiar la Sala Cuna Universal. El beneficio, de todas maneras, va a llegar a los trabajadores. A eso voy. No sé si has visto la redacción de que hoy, que con esta indicación, la Sala Cuna ya no es una obligación.
y por lo tanto, si no hay posibilidades de cumplirla, la empresa se desliga porque ya con la cotización tiene porque se cumple la plantaba el obligación fondo. de sala cuna. Entonces, El fondo para financiar sí. la sala cuna. Entonces yo igual hay que contemplar la hipótesis de que hay posibilidades en que, como ya no es una obligación del empleador, que no tiene que buscar alternativas, de sala cuna, dándose la cotización por enterada, ya no está. y podría eventualmente no llegar el beneficio a las trabajadoras, eso es lo que está pasando. Así es. ¿Y por qué? Porque no existe Porque la hay obligación. problemas de oferta. Y acá no se está considerando al 70% de la oferta. Se está considerando solo a los privados, que son muy minoritarios. Ajá. Entonces, acá hay un problema de diseño que puede causar un alza de costos en la sala cuna privada, puede causar un colapso del nivel medio-menor de la educación pública y, en tercer lugar, la frustración de la garantía del derecho a sala cuna. Claro, que no se cumpla finalmente. Que no se cumpla. Ajá. Entonces, ¿Y usted no lo ve son como un cosas riesgo menores. Yo lo veo como un concreto? riesgo muy grande. O sea, todos los especialistas de Educación Inicial 2030, que no son ni oficialistas ni de oposición, ya con nuestro proyecto, que consideraba financiamiento para BTF Integri Junji, alertaban de que había un problema con el medio menor. No sé cómo lo están viendo ahora, pero yo veo que ese riesgo aumenta porque ni siquiera hay recursos para solventar ese mayor ingreso de niños. O sea, finalmente, que pueda estar el mecanismo de financiamiento por la vía de este fondo, pero que la oferta no esté disponible finalmente. Así es. Y por lo tanto, son tres patitas, siempre hemos hablado de tres patitas en este proyecto. Uno, lo que tiene que ver con la corresponsabilidad en el artículo 203. Check. Check. Súper. Y de verdad yo veo que en eso hay un avance de la derecha en contemplar a los padres en esto, ¿ya? Súper bien. Segundo, respecto a recurrir al seguro de cesantía. Yo entiendo los motivos por los que hacen, pero no están entregando la información completa, porque tienen que entregar el informe del esquema de beneficios y cómo los afecta. ¿Ya? Porque las personas tienen derecho a saber, de acuerdo a la ley que crea el seguro de desempleo, qué es lo que se está proponiendo cambiar. Y además esto tiene que pasar por el comité usuario del seguro de cesantía. ¿Y usted teme que Y venga en tercer lugar, ¿qué es lo que pasa una vez aprobada la ley? Porque creo que así como coincidimos en que un alza de costos laborales no es deseable, creo que podemos coincidir también en que el colapso de la Junji tampoco lo es. Antonia, y a su juicio, a partir de esta revisión que se hace de seguro de cesantía, ¿usted cree que viene una revisión más profunda del instrumento? Se lo pregunto porque también se podría echar mano a este mecanismo para financiar otras cosas que están en la discusión pública, no se han formalizado todavía, como por ejemplo el cambio a la indemnización de los trabajadores. O sea, eso es una propuesta de la SOFOFA que el ministro Raúl dijo que podía estudiarse. Ahora, insisto, el seguro de cesantía no da para todo. El seguro de cesantía es un instrumento que fue creado por ley para poder ser una herramienta contracíclica cuando hay una disminución del empleo. No puede ser que cada vez que estemos discutiendo un problema social, porque ya lo hicimos respecto a la reforma de pensiones. Sí, sí. Hay que recordar que también se sacó un componente de holgura para cubrir las lagunas del seguro de previsionales. cesantía para el seguro de lagunas previsionales, Sí. ante el argumento de la oposición de ese entonces de que no podía ser este 7% de cotización. Ok. Y eso se hizo con largos estudios y exposiciones de consejos fiscales autónomos, de la Superintendencia de Pensiones, de que esto no modificaba el esquema de beneficio. Ya, una tajadita. ¿Por qué? Por el costo al empleador. Ahora, se está proponiendo lo mismo respecto a sala cuna. Y además, por indemnización por años de servicio, yo creo que no da todo. Y podría quedar debilitado el instrumento. Y por eso es más importante que nunca que la Superintendencia de Pensiones muestre que este 0,35 cómo afecta el esquema de beneficios, porque sí, se netea en la cotización del empleador, pero eso va a un fondo solidario y a una cuenta individual que actualmente no da para reemplazar completamente la última remuneración del trabajador, en la mayoría de los casos, por ejemplo, de las trabajadoras de casa particular, pero se estaría afectando eso. Entonces, hay que ver los números y si hay una disposición real de diálogo, yo creo que es muy importante que se considere Antonia, la cuestión de la oferta. estamos con Antonia Orellana, exministra de la Mujer. Antes de que se nos vaya el tiempo, queríamos preguntarle a Antonia también respecto a su visión más amplia sobre lo que han sido estos 100 días del gobierno del presidente José Antonio Kast, aprovechando ese hito, digamos, en el calendario. ¿Cómo ha visto usted este proceso de instalación? O sea, yo diría que el grado de cumplimiento de los compromisos o las metáforas es bastante bajo y que lo único que se ha ido cumpliendo son las promesas de recorte y de mega reforma.
Y en ese sentido, creo que es importante considerar para todos los actores que intervienen en el debate público que estamos recién empezando a ver los efectos de los recortes. Te decía, en este momento, cualquiera que tenga cercanía con un jardín público sabe que están en una situación crítica porque las tías no se pueden enfermar. Perdón, me van a retar las chiquillas. Las educadoras iniciales, ¿ya? Las educadoras de párvulos. Eso es un efecto ya de la situación fiscal. Pero eso se va a agudizar. Y eso está ocurriendo también en los hospitales. ¿No es sostenible en el tiempo? O sea, yo creo que es algo que también hay que ir discutiendo. Y este llamado al gran sacrificio social no parece estar siendo parejo. Porque hay otros sectores de la sociedad que no son usuarios de la salud pública, que no son usuarios de la educación pública, que no son usuarios del transporte público, a los que se les está dando beneficios. ¿A través de la mega reforma? Así es, porque, digamos, a confesión de parte relevo prueba, el propio ministro Quirós reconoció que iba a beneficiar a las comunas más ricas. Antonia, y en ese contexto, ¿cómo entiende usted la definición que hizo el propio ministro Quirós sobre esta batalla cultural que se está dando? Yo creo que la gente no come batalla cultural, la escuela pública no se financia de batalla cultural. Creo que muchas veces se nos acusó a nosotros en el Frente Amplio de ser identitarios, pero siempre tuvimos la disposición a dialogar. Incluso hoy día en que no están con disposición a dialogar en nada, mega reforma con acelerador, todo. Yo sigo diciendo, conversemos respecto a lo de Sala Cuna, estos son los problemas, no estoy diciendo, hago una llamada a mi bancada que rechace la idea. No, conversemos respecto porque esto se lleva 20 años discutiendo. Y tiene que salir. Pero yo veo que en general hay un desprecio por la vida en común, por el debate público y por las ideas que no son las propias, que es muy notorio. Antonia Orellana, exministra de la Mujer, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Antonia, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias a ustedes.